Buenos días, mi nombre es Cristian Moleres y les voy a compartir una serie de reflexiones sobre el uso de Big Data para el monitoreo del impacto del COVID-19 en la Ciudad de Buenos Aires. Básicamente, lo que vamos a ver es las necesidades y las fuentes que tenemos disponibles de datos, no solo en Buenos Aires, sino en otras ciudades del mundo, qué uso le estuvimos dando a estos datos dentro de lo que es autopistas urbanas, también datos de tránsito de lo que es Waze, y otras fuentes de datos que nos han permitido realizar una comparación entre distintas métricas. Finalmente vamos a evaluar qué ha pasado con la movilidad y qué podemos esperar para el futuro. Primero, ¿qué es lo que necesitan nuestras ciudades? Por un lado, necesitan monitorear cómo se está acatando la cuarentena por un tema sanitario. Por otro lado, también necesitan gestionar la movilidad en tiempo real en estas situaciones donde es difícil obtener datos directamente desde lo que es el campo. Y finalmente, toda esta información lo que nos permite es planificar un retorno progresivo de las actividades una vez que haya pasado este problema sanitario. Ahora, ¿con qué datos contamos? Por un lado, trabajamos con la información propia de los peajes y radares de las autopistas de la Ciudad de Buenos Aires. Estos datos se encuentran disponibles en la plataforma de datos abiertos de la ciudad. Además, diversas organizaciones han disponibilizado información, principalmente aquella generada por aplicaciones móviles. Esto permite analizar en forma homogénea gran cantidad de regiones alrededor del mundo. Además, como veremos más adelante, nos da la oportunidad de comparar distintas métricas a fin de realizar evaluaciones mucho más profundas. A modo de ejemplo, le muestro en esta filmina el dashboard que generó el Banco Interamericano de Desarrollo, donde se pueden ver la comparación de datos de Waze, de Movit y de Veracet respecto a una semana de referencia, que en este caso fue elegida la primera semana de marzo, del 2 al 8. Van a ver que en los siguientes tableros hemos respetado esta misma semana de referencia a fin de poder realizar evaluaciones comparativas entre las distintas métricas. Comencemos ahora por lo que es los datos obtenidos a través de los peajes de las autopistas de la Ciudad de Buenos Aires. Para todos estos análisis van a ver que hemos respetado la semana de referencia del 2 al 8 de marzo. Les presento en esta diapositiva el uso de las autopistas, tanto en términos absolutos como su variación respecto a una semana de referencia que era la del 2 al 8 de marzo. Se puede ver cómo a partir de la aclaración de la cuarentena bajó fuertemente el uso de las autopistas, llegando a niveles de casi el 20% del tránsito normal. A partir de ese punto, a medida que fueron pasando las semanas, se produjo una relajación de la cuarentena y un aumento del uso, llegando a niveles superiores al 50% de un día normal. Pero en la última semana hemos visto un cambio de tendencia. Esto se produjo por el restablecimiento del cobro del peaje, que había sido suspendido junto con la cuarentena. Acá podemos observar un zoom de estas últimas 3 semanas, donde se ve claramente cómo en las últimas 2 semanas había un aumento progresivo del uso de las autopistas y que a partir de la última semana ha cambiado esto. Ahora, en vez de comparar contra marzo de este año, hemos hecho el análisis también versus el año pasado. Comparando mayo del 2020 contra mayo del 2019, podemos observar una caída del orden del 50% en promedio en el tránsito diario. Pero a la hora de observar los distintos días de la semana, notamos una serie de diferencias. De lunes a viernes, la caída se encuentra entre un 37 y un 47%, mientras que los sábados la caída es casi del 70% y los domingos casi llega al 80%. Esto se debe a que la circulación se encuentra muy restringida, especialmente en lo que es actividades no esenciales, las cuales no se encuentran los días sábados y domingos. Continuando, para hacer un análisis por zona, hemos seleccionado los 3 principales peajes de la ciudad, correspondientes a los 3 principales ejes: el eje norte, el peaje de Ilia, el eje oeste, peaje de Avellaneda,
y el eje sudoeste, peaje de Lepiane. Si observamos los gráficos, tanto a nivel absoluto como a nivel relativo, vemos como el peaje de Lepiane ha tenido una menor caída en su uso, mientras que el peaje Ilia ha tenido una caída mucho más fuerte. Si elegimos, por ejemplo, la semana anterior, estamos hablando de menos 37% para el peaje de Lepiane y menos 65% para el peaje Ilia, encontrándose el peaje Avellaneda en un punto intermedio entre los dos. Esto se puede asociar a una diferencia en el nivel socioeconómico de los usuarios, dado que el peaje Ilia conecta con el eje vial correspondiente del corredor norte del área metropolitana de Buenos Aires, que posee mayor nivel socioeconómico, mientras que el peaje de Lepiane conecta con el corredor sudoeste, cuyo nivel socioeconómico es inferior. Reforzando esta teoría, se puede observar cómo en la semana correspondiente al inicio del cobro del peaje ha tenido una caída muy significativa en su uso el peaje de Lepiane, coincidente con un nivel socioeconómico inferior. En cambio, el peaje Ilia ha sido muy poco afectado por esta situación. Acá les muestro un zoom de las últimas 3 semanas, donde se ve claramente la diferencia entre las 3 autopistas, analizados en términos relativos en su uso, y cómo la última semana esta diferencia se ha reducido producto del inicio del cobro del peaje. Ahora, si pasamos a hacer un análisis por hora del día, podemos observar que la reducción no ha afectado de la misma forma a las distintas horas. Las horas de la mañana han variado significativamente menos su uso versus las horas de la noche. Si lo tratamos en términos relativos del tránsito horario respecto al tránsito diario, podemos observar cómo durante las horas del mediodía se ha producido un nuevo pico de uso de las autopistas, mientras que se ha reducido significativamente el uso por la tarde. Lo que ha producido básicamente es un corrimiento de la demanda. Hasta ahora hemos estado trabajando con datos de las autopistas. Pasemos ahora a hablar sobre los datos que podemos obtener a través del programa Ciudades Conectadas de Waze. Este programa permite intercambiar información entre Waze y diversos actores, sean gobiernos o entes relacionados con la movilidad o las autopistas o el tránsito urbano. Lo que permite obtener son datos de alertas y de congestiones dentro de la ciudad donde uno esté trabajando. De todos los datos que nos provee Waze, hemos elegido trabajar con las congestiones de tránsito. Para ello, hemos seleccionado el índice de congestión de tránsito, que ha sido creado por el BID a fin de poder realizar un estudio de la congestión a lo largo de los distintos días. Este índice, llamado TCI, lo que hace es sumar la longitud de las congestiones de tránsito que se van produciendo a lo largo del día. Esto nos permite comparar un día determinado contra un día de referencia, haciendo la relación entre ambos índices. Un dato importante a tener en cuenta es que estamos trabajando con longitud de congestiones, lo que es distinto a trabajar con volúmenes. Uno no obtiene volúmenes de tránsito a partir de esto, solamente puede observar datos si existe determinado nivel de congestión dentro de las distintas arterias. AUSA, como parte del programa Ciudades Conectadas, obtiene los datos de Waze y los procesa a fin de obtener información. En este gráfico se muestra la comparación entre el índice generado por AUSA para lo que es la ciudad de Buenos Aires versus el índice generado por el BID para el área metropolitana de Buenos Aires y que se encuentra disponible en el dashboard mostrado anteriormente. En este tablero se muestra tanto el índice de congestión de la semana de análisis versus el índice de congestión de la semana de referencia, y se puede observar cuánto ha variado la congestión entre una y otra. En estos momentos nos encontramos con que la congestión de la última semana disponible se acerca aproximadamente a un 80% menos de congestión respecto a la semana de análisis previa a la cuarentena.
Hasta ahora hemos estado trabajando con análisis por distintas fuentes de datos, los peajes o Waze en forma separada. Es momento de unirlos para ver cómo se comportan estas distintas métricas en forma simultánea. En este gráfico se encuentran condensados diversos indicadores de los últimos 90 días de la Ciudad de Buenos Aires. A los ya mencionados del tránsito de AUSA y la congestión de Waze le hemos sumado dos de Apple relativos al manejo y a la caminata y uno de Google respecto al uso de transporte público. Se puede observar cómo fue el impacto fuerte de la cuarentena en las primeras semanas con reducciones cercanas al 90% y cómo a lo largo de las distintas semanas se han ido recuperando los índices de movilidad. Es importante notar también que aquellos relacionados con el uso del auto han recuperado más rápidamente su valor que aquellos relacionados con el transporte público, indicando un posible cambio modal. Resumiendo, ¿qué hemos estado viendo en todos estos gráficos? Las medidas, producto del COVID-19, impactaron de distintas formas la movilidad de la ciudad. Por un lado, hubo un mayor impacto durante las primeras semanas, asociados a un mayor control en la circulación y a una menor actividad económica. Por otro lado, no todos los peajes tuvieron igual disminución de tránsito, posiblemente asociado al distinto nivel socioeconómico de sus usuarios. Además, hubo una menor movilidad relativa los fines de semana, asociado a que estos días se encuentran las actividades consideradas no esenciales para la cuarentena. También hemos observado cómo se ha modificado la distribución horaria del tránsito, tanto en los picos como en los valles. Y finalmente, hemos notado cómo el uso del auto se ha recuperado mucho más rápidamente que el resto de la movilidad. Todos estos cambios, especialmente el relacionado con un aumento del uso del auto, representan un gran desafío para las grandes metrópolis como Buenos Aires. Un cambio modal de los viajes puede repercutir negativamente tanto en las condiciones de circulación como en la calidad de vida de los habitantes. Es necesario seguir estudiando detalladamente la evaluación de estos indicadores de movilidad, a fin de poder gestionar una transición hacia la nueva normalidad post-COVID-19. Muchísimas gracias por su atención.